apoyo especial de uno de nuestros clientes, la organización Terpel, que no me voy a ir a la descripción porque para todos, todos conocemos la dimensión, el posicionamiento y la importancia que tiene Terpel como empresa, apoyando también la transformación económica del país. El día de hoy, nuestro webinar lo han denominado Valor con Auditoría Continua y Transformación Digital. Terpel, para referencia de los que están conectados, utiliza las soluciones del ecosistema de Diligent en un alcance bastante amplio, ya ellos lo van a compartir, y es importante también que tengamos ese contexto desde el inicio. Antes de iniciar con el equipo de Terpel, también queremos presentarles a María Teresa Aguilar Pereda. Hola Tere, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenos días. Muchas gracias por tu acompañamiento. Tere es la gerente regional para Latinoamérica a cargo o trabaja con Diligent. Entonces hoy está en representación de Diligent. Tenemos el placer y el gusto que estos días Tere ha estado aquí en Colombia con nosotros, trabajando, contándonos novedades, contándonos muchas cosas súper interesantes que vienen para nuestros clientes, para quienes están evaluando y demás, porque Diligent es una compañía que está en permanente evolución todo el tiempo. Entonces, Tere, te doy la palabra para que puedas saludar a la gente y ahí sí, pues ya le damos paso al equipo de Terpel. Muchas gracias, Rocío. Pues sí, sin duda ha sido una visita bastante productiva. Poder conocer las necesidades del territorio, poder conocer los retos que ustedes como partners de Diligent estratégicos para que la plataforma se utilice, y este es un gran ejemplo el que van a presentar hoy, pueda ser potenciada pues a su máximo, ¿no? Hoy Diligent, después de varios años que tuvieron la visión de poder integrar una sola plataforma para todo lo que es gobierno corporativo, se está haciendo realidad, y creo que un ejemplo palpable del potencial de la plataforma pues es Terpel, sin duda. Y bueno, comentarles que estoy a sus órdenes. Rocío tiene mi contacto y con mucho gusto en cualquier momento pudiéramos conversar más a detalle del potencial de la plataforma de Diligent One. Y bueno, muchas gracias por la invitación, encantada de poder oír este caso, y eso es todo de mi parte. Gracias, Rocío. Gracias a ti. De verdad, gracias por tu acompañamiento. Ya entonces quiero presentarles al equipo de Terpel que nos acompaña el día de hoy. Catalina, buenos días. Erwin, buenos días. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Hola, Erwin, buenos días. Si les parece, voy a iniciar haciendo una breve presentación de ustedes para que el auditorio conozca un poco más de sus perfiles, del recorrido laboral y demás, y ya les doy paso para que iniciemos. ¿Está bien? Súper, gracias. Excelente. Entonces, Catalina, que sí es ingeniera de sistemas, especialista en control gerencial corporativo, con experiencia en aseguramiento de la alineación estratégica organizacional, partiendo de la planeación estratégica, definición y seguimiento de indicadores del mapa estratégico, alineación de la estructura organizacional, procesos, proyectos y la innovación con estrategia. Adicionalmente a eso, Catalina está certificada como PMP, lo que acredita sólidos conocimientos y experiencia como gerente de proyectos estratégicos, controlando presupuestos, riesgos, cronogramas, alcances, entre otros, siendo la guía emitida por el PMI. Cuenta con alto interés, experiencia y estudios en temas de innovación. También está acreditada internacionalmente como auditora de sistemas de información mediante la certificación CISA y en administración de seguridad de la información con la aprobación del examen de certificación CISM. Conocimientos en auditoría con aplicación de estándares internacionales como COVID, COSO y Ley SOX. Actualmente, Catalina, eres la gerente de auditoría en Terpel. Está bien el cargo, como lo estoy diciendo, ¿verdad? Tú eres la gerente de auditoría. Y de gestión de riesgos. De auditoría y de gestión de riesgos, tienes toda la razón, y va a estar súper chévere también lo que nos van a mostrar en la sesión de hoy, Catalina, lo que nos van a mostrar Catalina y Oren, porque también hay una integración a nivel de plataformas de lo que estamos haciendo, no solamente en la parte de analítica, sino también en la parte de gestión, que es muy interesante. Ahora voy a presentar a Erwin.
Erwin Cañón, en este momento actualmente es el jefe de auditoría analítica continua en el grupo de trabajo de Terpel, es ingeniero de telecomunicaciones, está finalizando actualmente una maestría en inteligencia de analítica de datos de la Universidad de los Andes y lleva más de 10 años acumulados de experiencia en el uso de las soluciones de lo que hoy conocemos de Highball y lo que pues es Diligent como tal, conociendo las soluciones. Entonces, Karina y Erwin, muchas gracias. De verdad que estamos súper complacidos y agradecidos de que quieran compartir este caso con el público, con los asistentes y que realmente sabemos que va a ser de mucho interés, de alto impacto. Ya explicamos que la metodología de preguntas es que al final la gente va a ir colocando por el chat las preguntas y al final pues vamos a tener el espacio para contestarlas. Entonces, sin más preámbulos, sin más hablar, adelante. Muchas gracias. De nuevo, de verdad, mil gracias. Y pues el auditorio es de ustedes. Bueno, gracias, Rocío. Realmente es un placer estar acá con todos ustedes. Sé que hay personas conectadas de varios sitios, varios países, entonces creo que estos espacios nutren mucho el poder compartir las experiencias de unos con otros. Nos ayuda a no cometer los mismos errores y acelerar esa curva de crecimiento y de madurez. Entonces, de verdad, también muchas gracias a GIT por darnos este espacio, que espero que sea valioso, que nuestra experiencia les sirva muchísimo. Voy a comenzar contándoles, pues, cuál ha sido como nuestra historia o nuestra trayectoria para llegar a este punto. Primero les cuento pues de Terpel, somos la compañía líder en Colombia en distribución y comercialización de combustibles líquidos, gas natural vehicular y lubricantes. Y también tenemos presencia importante en Ecuador, en Panamá, en Perú, en República Dominicana. Este equipo, digamos, como les decía ahorita, soy gerente de auditoría interna y de gestión de riesgos, entonces tanto el equipo de auditoría como el de gestión de riesgos está a cargo de todas las filiales. Tenemos otras empresas también acá dentro de Colombia. Entonces el reto que tenemos nosotros de fortalecer la mente de control interno realmente es muy grande. Por la misma naturaleza de nuestro negocio, el tema de gestión de riesgos es indispensable. Entonces tenemos un reto bien grande y por eso hemos decidido incursionar en esta transformación digital para hacer más eficiente nuestra función, para tener con los mismos recursos mayor eficiencia, mayor alcance y mayor aseguramiento y fortalecer esa gestión de riesgos. Ahora sí les voy a contar un poquito cómo ha sido nuestra línea de tiempo, cómo hemos venido evolucionando a través de los años. Inicialmente pues teníamos unas metodologías, yo les cuento que estoy acá desde el 2008 dentro de la organización Terpel. Inicié en auditoría, luego pasé a varios cargos dentro de la organización, estuve trabajando en filial también. Y ahora, desde el 2021, regresé acá al equipo de auditoría. Entonces, inicialmente en el 2009 nosotros adquirimos ACL, lo utilizamos principalmente para apoyo en selección de muestras y también para análisis de datos, en donde nos conectábamos a bases de datos, traíamos información de varias tablas y hacíamos nuestros análisis, pero lo utilizamos principalmente los auditores de sistemas. Ya empezamos a potencializar el uso para que los auditores de procesos también lo hicieran. Adquirimos AutoAudit, que era una herramienta que nos servía más como repositorio para guardar todos los papeles de trabajo de nuestras auditorías. Y en el 2020, en cabeza, no mía, yo no estaba en ese momento, sino estaba el anterior gerente de auditoría, que es Sergio Hernández, quien ahora es el contralor en Copec, una empresa en Chile. A través de él se dijo, no, busquemos más eficiencias en nuestra función, cómo podemos hacer más con menos, cómo podemos facilitar también nuestro trabajo y tener un menor desgaste para el equipo para hacer una mayor generación de valor. Ahí se decidió implementar Highbond de la mano de GIT y se adquirió también ACL Robotics, ¿sí? Ahí se implementó también dentro de la compañía, se estructuró adecuadamente la dirección de gestión de riesgos, o se definió que le íbamos a implementar, porque ahí creo que empezó pues, apenas a definirse que se creara esta dirección de riesgos. Entonces adquirimos de una vez también el módulo de gestión de riesgos y montamos el primer CAT de auditoría continua a raíz de un fraude que tuvimos en la organización. Definimos de la mano de GIT, tuvimos el acompañamiento y montamos nuestro primer CAT. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a automatizar nuestros procesos de auditoría que les vamos a mostrar en un rato cómo lo venimos soportando. Y en el 2021 dijimos, bueno, la auditoría continua es el futuro de esto. Es donde vamos a poder brindar un mejor aseguramiento con mayor frecuencia, procesando el 100% de los datos. Tenemos que apostarle a eso. Y decidimos abrir la jefatura
de auditoría continua, que acá está Erwin, quien ahorita nos va a contar con mayor detalle cómo fue todo esto, porque ahí definimos la metodología de auditoría continua y empezamos a agilizar ese desarrollo e implementación de CATS. Ahí empezamos también de la mano de Heite y pues con el acompañamiento de Erwin, que también es experto en desarrollo de CATS, logramos implementar 4 CATS. Cuando yo hablo de 4 CATs, no son 4 pruebas de auditoría, es decir, nosotros los consolidamos en un CAT, pero ese puede tener varias pruebas inmersas, ¿listo? Entonces, en ese momento montamos 4, pero las hicimos fue, y esto es una parte de las lecciones aprendidas, nosotros dijimos, somos auditoría, nosotros determinamos el alcance de nuestras pruebas y empezamos a trabajar con esto, pero realmente cuando entregábamos los resultados de estos CATs no estaban generando tanto valor. Cuando llegábamos al cliente o a quien está gestionando realmente los riesgos, a los dueños de los procesos, nos decían, no, realmente eso ya lo tengo dentro de un reporte de SAP, yo ya lo tenía, eso no, oye, ¿por qué no me entregas más bien esto, esto y esto? Y empezamos a darnos cuenta que vincular a las áreas, a los dueños de los procesos, en esta definición de esas pruebas automatizadas de auditoría era indispensable. En el 2022 empezamos ya a desarrollar nuestros CATs, ahí ya logramos implementar 6 CATs, pero ya fue vinculando también a los negocios. Y adicionalmente hicimos una integración con Power BI, de tal manera que no sean unos resultados estáticos, sino que a partir de ese momento, incluso nuestros CATs los ejecutamos, los empezamos empezamos a mostrarlos a través de reportería en tableros de Power BI que pueden entrar los vicepresidentes, los gerentes, dependiendo de los niveles, también definimos esos niveles tenemos controles de acceso para que no todo el mundo pueda entrar a revisarlos, pero si los disparamos incluso automáticamente a las personas que tienen que hacer gestión con estos resultados, los automatizamos y les puede llegar ahí directamente a los dueños de los procesos. Con eso, en el 2023, tuvimos una ganancia muy importante y es que desarrollamos también ya capacidades internas, ¿sí? Y logramos implementar 15 CATs. De estos 15, 13 los hicimos con recursos internos y 2 con apoyo de consultor externo. Y súper focalizados en las necesidades de negocio y como les decía, con esta automatización total de nuestros CATs, se disparan automáticamente, se ejecutan automáticamente, se disparan resultados automáticamente e incluso los mismos, a las personas a las que les llega, ellos directamente ahí ingresan las justificaciones para las que, pues, porque están dándose esas excepciones y nos queda todo centralizado y de forma automática. Entonces, realmente ha sido muy ganador. Y como les decía, estos se están lanzando también en tableros de auditoría continua que estamos dejando disponibles, que a eso le estamos apostando ahorita en este año. En el 2024 ya estamos sacando también unos tableros de auditoría y de riesgos para no mostrar solamente los resultados de auditoría continua, sino también toda la información, tanto de gestión de riesgos, para que ellos vean cuáles son los riesgos inherentes a sus procesos, qué controles tienen, cómo está el riesgo residual en su momento, cuántos controles preventivos o detectivos tienen, cuántos son automáticos, cuántos son manuales, que ellos puedan ver la gestión real que están haciendo con esos, la gestión de riesgos que realmente se está haciendo, los indicadores que están asociados a esos para medir qué tan cerca estamos de una materialización o incluso a las materializaciones que se han dado de los riesgos y adicionalmente también un tablero de todos los temas de auditoría, ¿sí? Que acá vale la pena hacer una aclaración, es aunque yo tengo el sombrero de ambos, tratamos de manejar la independencia total, porque pues ustedes saben que uno está en segunda línea y auditoría está en tercera línea. Entonces tratamos de mantener esa independencia, pero mostramos en esos tableros de auditoría, también dejamos disponibles para nuestros auditados, para la alta dirección y para diferentes niveles, según lo que les deban ver. Dejamos disponibles las auditorías que han tenido, los planes de acción abiertos, los planes de acción vencidos, los resultados de los diferentes trabajos, ¿sí? O la información que consideramos que es relevante para ellos, que puedan tener a la mano y de manera inmediata. ¿A qué le estamos apostando? En nuestro futuro le estamos apostando a implementar ya modelos predictivos, venimos trabajando, formando al equipo para que logremos esto, pero por el momento estamos también implementando bastantes CATs, estamos dándole mayor celeridad acá dentro de la organización, realmente ahora les vamos a contar más adelante, pero ha sido muy ganador dentro de la compañía la implementación de estos CATs, está generando muchísimo valor y le estamos apostando a este año a hacer menos CATs, pero con mayor impacto y con mayor complejidad. ¿Sí? En este ya estamos hablando de que traemos datos de diferentes sistemas, hacemos análisis y entregamos unos resultados de mayor
de mayor complejidad. Ahora les voy a contar un poco cómo está estructurado Hibon acá en la compañía y cómo nos está asegurando la integración de las tres líneas, ¿sí? Acá nos intervienen, digamos que casi que toda la organización está participando en esto y la herramienta nos está apoyando para que realmente esa integración se dé. Nosotros partimos de la estrategia, hacemos un ejercicio anualmente o con mayor frecuencia si se requiere para definir nuestros riesgos estratégicos alineados a la estrategia corporativa. Esos están incluidos dentro de nuestra plataforma y siempre están siendo alimentados. Bueno, eso lo vamos a mostrar ahora en el próximo slide, pero esto está enlazado con los riesgos estratégicos, con los riesgos operativos también de todos los subprocesos. Cada subproceso debe estar alineado a algún riesgo estratégico y esto también a su vez está enlazado con los activos de información relevantes de la organización, que lo tenemos acá todo mapeado. Finalmente, toda esta gestión de riesgos, ¿sí?, que tenemos en estos punto 1, 2 y 3, son la base, más otros inputs que nosotros tenemos para definir nuestro plan de auditoría anual. Acá nosotros tenemos varios planes de aseguramiento, tenemos planes de cada una de las filiales, tenemos planes para nuestras auditorías continuas, tenemos plan para nuestras auditorías de procesos y adicionalmente, pues después venimos ya con el desarrollo de cada uno de esos trabajos que están dentro del plan. ¿Listo? ¿Qué es importante acá en este tema del plan? Nosotros definimos siempre un plan anual de auditoría, pero este no es estático. Según las necesidades, los cambios en el negocio, las materializaciones de riesgos, alertas que se van dando durante el desarrollo, pues durante el año y la actividad propia del negocio, podemos estar haciendo cambios en ese plan. Siempre lo llevamos trimestralmente a nuestro comité de auditoría, quienes nos lo aprueban, pero la idea es que ese plan sea dinámico, que no sea estático y que yo no me tenga que casar con unas auditorías cuando veo que hay otros trabajos que me pueden generar mayor valor. Siempre el foco acá es generación de valor. Todos alineados en que vamos a cumplir los objetivos estratégicos de la organización y estamos en pro de eso. Incluso cuando estamos en nuestras auditorías, identificamos controles inefectivos o ineficientes y sugerimos cambiarlos o redundantes. También sugerimos. La idea es que nosotros estemos apoyando realmente al cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Posteriormente, pues tenemos toda la parte de hallazgos, seguimientos a planes de acción que son resultados de nuestros proyectos de auditoría y todo esto va nutriendo también nuestros robots, que ahora les vamos a contar cómo es que nosotros definimos esos CATs que implementamos, cómo los automatizamos y sobre todo cómo priorizamos realmente cuáles hacemos. Porque ahorita tenemos ya un pool de bastantes requerimientos, pero nos toca priorizarlos basado en estos riesgos. ¿Listo? Y finalmente, como les contaba ahorita, nosotros ya estamos desarrollando esos tableros en donde todo esto que tenemos en Hibon se articula y los mostramos en unos tableros, que de hecho estos tableros no los dejamos aislados, sino están dentro de todo el tablero de riesgos no de riesgos, dentro de los tableros de indicadores de la compañía. ¿Sí? Nosotros tenemos una plataforma donde está todo consolidado y esto hace parte de eso. ¿Listo? Para que no trabajemos desarticulados. La clave es que nosotros nos integremos y que le facilitemos a toda la organización, como decimos, en todas las líneas, esta gestión de riesgos y esta función de aseguramiento debe ser lo más sencilla posible y lo más gestionable posible. Y eso es lo que hemos buscado con todo este marco que hemos construido acá. Como les mostramos acá a la derecha, simplemente para resumir, acá interviene el equipo de gestión de riesgos, el equipo de auditoría, el equipo de analítica, incluso el equipo de ciberseguridad y todos los dueños de los procesos. Acá para contarles, esto es más o menos cómo se ve dentro de Hibon, dentro de la plataforma que nosotros tenemos. Acá nosotros incluimos los riesgos estratégicos, pero este aseguramiento o estas calificaciones de este riesgo residual se van nutriendo dinámicamente. Es decir, si yo tengo a esto, le tengo asociados unos marcos de riesgos operativos y unas auditorías que están asociadas a esos marcos. Finalmente, los resultados de riesgo residual que yo tenga en esos diferentes trabajos me van a ir alimentando automáticamente la calificación de estos riesgos estratégicos. Entonces, realmente esto genera muchísimo valor. ¿Listo? Entonces, como vemos, acá nosotros vemos cómo está la probabilidad, el impacto y finalmente cómo está la calificación de nuestro riesgo inherente. Acá ya entrando a marcos, de forma muy resumida,
quiero es mostrarles simplemente, de pronto los que no conocen Hibon, acá aprovechamos y les damos un brochazo muy rápido. Es como vemos acá, nosotros para cada subproceso también definimos unas matrices de riesgos. Entonces acá tenemos análisis y gestión del riesgo de la mesa de servicios e incidentes. Entonces acá nosotros definimos, levantamos primero con el equipo de gestión de riesgos, identificamos, hacemos un mapeo de todos esos riesgos inherentes y entramos a hacer toda la evaluación y acá finalmente esto queda cargado todo en Hibon. ¿Listo? Estas matrices de riesgos, pues acá les asociamos sus controles, como podemos ver acá están cada uno de los controles asociados y como vemos ahí a la derecha, asociar riesgo, entonces nos quedan ahí mapeados los controles y los riesgos que tiene cada uno de esos y adicionalmente también los asociamos a nuestros activos de información. Finalmente, luego de todo ese ejercicio de riesgos y de la evaluación de riesgos que nosotros hacemos, definimos nuestros planes anuales de auditoría. Esto tiene muchos inputs que de hecho con Hibon también nos apoyamos porque un input muy importante es entender realmente cómo están los negocios, qué ha pasado en los negocios, ¿sí? La visión que tiene tanto nuestro presidente como los vicepresidentes y gerentes generales de las filiales es indispensable. Entonces, Hibon también nos da la facilidad de lanzar encuestas en donde nosotros mismos las customizamos como queremos. Tenemos ahí todos los criterios que nosotros tenemos en cuenta, cambios en procesos, cambios en sistemas, cambios normativos, materializaciones de riesgos o eventos que nos alerten y todo eso, digamos que nos va moviendo la calificación para que nosotros prioricemos o no y pues obviamente con los resultados de las auditorías y vamos definiendo ahí nuestro mapa que es base después para definición de nuestro plan de auditoría. Y eso entonces lo mandamos por encuestas y de forma automática nos queda todo consolidado acá en Hibon también. Después nosotros ya cuando tenemos eso, cargamos acá nuestros planes de aseguramiento, entonces por cada año, por cada filial, yo puedo cargar acá y como podemos ver, yo acá ya tengo incluso la asignación de recursos, según las horas disponibles del equipo, yo puedo saber cuántas auditorías o cuántos trabajos vamos a poder hacer en el año y acá voy haciendo un seguimiento. Acá, por ejemplo, para mostrarles, esto es cómo se ven acá los resultados de las auditorías al cierre, pero acá hay varios estados, ahí nos aparecen pues todos completados, que este es el del año anterior, pero nosotros ahí vamos viendo si están en planificación solamente y no han iniciado, si están activos, si están en desarrollo o si ya están acá completados. Veo también pues, como pueden ver ahí, si cuántas horas invertimos o gastamos en ese. ¿Qué es clave acá también? Pues la herramienta nos permite todos los niveles de autorización, entonces sobre los papeles de trabajo, como vemos acá, nosotros tenemos el flujo de cada uno de los trabajos, tenemos entendimiento, tenemos la parte de ejecución que están las pruebas de diseño, pruebas de ejecución, y acá nosotros podemos ir viendo en la misma plataforma, nosotros la configuramos según nuestra metodología. Entonces ya sabemos qué papeles deben estar, qué partes del flujo de aprobación debe estar. Entonces acá aseguramos dos niveles de aprobación. Está uno de revisión del director de auditoría y está mi aprobación también final. Entonces, de cara a una certificación de la función de auditoría en una filial, por ejemplo, esto pues ayuda muchísimo porque nos queda la trazabilidad de todo con niveles de aprobación y estandarizado también. Entonces, realmente es una herramienta que es muy versátil. Nosotros la configuramos y es fácilmente configurable. Entonces, como vemos acá, nosotros vamos haciendo las pruebas de diseño, acá cargamos nuestro plan de pruebas, vamos viendo cómo van quedando asociados los papeles de trabajo. Acá en la parte de arriba podemos ver, entonces, por ejemplo, acá vemos todos los papeles de entendimiento, de la matriz de riesgos y controles, las pruebas de diseño, vamos cargando todos los papeles de planes de prueba y pruebas de ejecución. Y acá hay algo muy importante y es que nosotros, según nuestra metodología, calculamos el riesgo residual con unas fórmulas y tenemos ahí, digamos, unas fórmulas establecidas y lo que hicimos fue configurarlas acá en un robot dentro de Hibon. Entonces, cuando yo termino las pruebas de diseño, corremos ese robot automáticamente y él nos calcula el riesgo residual por diseño. Cuando hago mis pruebas de efectividad operativa y mis pruebas sustantivas, nuevamente cargo los resultados y automáticamente pues corro el robot y tengo ese resultado del riesgo residual al final de mi auditoría. ¿Esto qué baja? Subjetividad. No es un auditor el que me dice yo creo que es alto, yo creo que es medio, yo creo que es bajo, no, es un robot y que esto realmente pues tiene detrás, contratamos unos expertos cuando estábamos definiendo esto para que incluso hasta personas estadistas que nos apoyaron acá para hacer estos cálculos y que nos quedara todo muy bien hecho, pero le baja mucha subjetividad
y nos permite también tener argumentos, sustentarle a un auditado sobre la calidad y los resultados obtenidos. No es algo que yo pueda manipular, es lo que realmente nos está dando según la metodología y los criterios que nosotros mismos definimos como compañía, que son los mejores. ¿Listo? Entonces, realmente esto ha sido muy bueno para nosotros. Tiene reportería. Acá podemos ver, por ejemplo, al final de las pruebas de diseño. Este es solo un ejemplo, esto tiene muchos más reportes, pero al final de las pruebas de diseño yo puedo ver cuántos tuvieron debilidades de diseño, por ejemplo, lo que aparece ahí en rojito al lado izquierdo, o cuántos tuvieron debilidades en pruebas ya de ejecución, y nos va mostrando ahí todos los estados. ¿Listo? Ahí podemos cargar también los resultados, cargamos los informes. La herramienta tiene opción de generar informes automáticamente también y que se disparen a los dueños de los procesos. Eso es algo que nosotros no lo hemos implementado todavía, más porque hemos querido mantener también el contacto con el auditado. Creo que la comunicación, el sentarse a mostrarles unos resultados, pues digamos que esa parte no se puede perder. De igual manera, en pro de esto, nosotros al inicio de la auditoría nos sentamos con los auditados, les explicamos todo eso, les explicamos cómo les van a llegar los requerimientos de información, porque muchas veces los disparamos desde acá automáticamente. La herramienta tiene también esa opción que yo disparo el requerimiento de información y ellos me pueden cargar dentro de la plataforma de una vez los soportes. Entonces, de una vez me queda todo cargado acá y asociado al proyecto. Entonces, eso es algo muy ganador, pero la clave es que yo desde el inicio me siente con ellos, les cuente la metodología, les cuente cómo hace la dinámica, cómo va a fluir toda esta comunicación, para que pues digamos que haya un buen entendimiento y un buen desarrollo de los trabajos de auditoría. Sin embargo, pues también como les contaba con nuestros tableros, allá nosotros resumimos también los resultados de esos informes de auditoría, los dejamos disponibles para ellos, los hallazgos, los planes de acción que ellos definieron, todo que haya resumido, entonces también digamos que allá lo estamos presentando de forma inmediata también y automática. Acá podemos ver en la parte de abajo, pues como esto está atado también a los reportes de horas de nuestro equipo, también para controlar los recursos. Acá podemos ver, por ejemplo, qué porcentaje estamos dedicando actividades core a proyectos, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, dedicación a investigaciones de fraude, a trabajos especiales, de cumplimiento, a estas auditorías del plan, seguimientos a planes de acción o trabajos de auditoría continua, dedicación a trabajos de auditoría continua, bien sea en pruebas o en desarrollo o en diseño. Eso lo consideramos como horas core. Y pues obviamente hay otras actividades como capacitaciones, vacaciones y otras actividades organizacionales que también las estamos acá reportando, y la idea es que estemos monitoreando todo el tiempo, que tengamos un justo balance y sobre todo que nos sirva también para ver cómo buscamos eficiencias en nuestra metodología para que podamos también disminuir esas horas por trabajo. ¿Listo? Acá vemos también al lado derecho esa barra azul, la negra y la verde. Son, por ejemplo, en un proyecto, cuánto me estoy demorando en la fase de planeación, cuánto me estoy demorando en ejecución y cuánto me estoy demorando en fase de informe. Entonces, también ahí con eso podemos encontrar dónde están esos cuellos de botella y esas oportunidades de mejora para la metodología, que ya estamos incursionando y ya hemos incluido bastantes temas de metodologías ágiles dentro de nuestra metodología para facilitar y para hacer más eficiente y efectiva nuestro trabajo de auditoría. Acá si ya entramos al tema de hallazgos, seguimientos a planes de acción, pues una vez nosotros encontramos las debilidades de control, entramos a definir los planes de acción que los definen, son los dueños de los procesos, no nosotros. Los cargamos acá en la plataforma, ahí nos queda, como pueden ver acá, nos queda el propietario de la herramienta, el nivel de riesgo que quedó y los niveles de aprobación también si queremos. Y algo muy bueno que tiene esto es que nos permite disparar automáticamente las notificaciones a esas personas responsables de los planes de acción con antelación para que ellos vayan trabajando, ¿sí? Les facilita el seguimiento a ellos, nos facilita el seguimiento a nosotros, e incluso ellos pueden entrar directamente ahí a la plataforma y cargar los soportes asociados para el cierre de estos planes de acción o para mostrarnos los avances de esos planes de acción. Eso nos llega también una notificación automática a nosotros, al auditor, y él entra y revisa los soportes. Si vemos que ya está listo y este es por ejemplo, un hallazgo asociado a un riesgo alto o crítico, se disparan niveles de autorización también para que el director de auditoría y que yo pueda revisar también y que podemos dar la aprobación para el cierre de esos planes de acción, porque ahí es algo súper importante, ¿no? No es cerrar por cerrar los planes de acción, la idea es que no
los cerremos de verdad con calidad y que estas cosas pues no se vuelvan a repetir en la compañía. Entonces, con eso somos bien cuidadosos, pero la herramienta nos ha facilitado mucho esa gestión. Es una herramienta amigable, esas licencias, digamos que no tienen un costo adicional ya de las personas que entran a hacer esos cargues, que incluso gracias a eso hemos podido, cuando nos entrega el auditor externo o el revisor fiscal, nos entrega sus hallazgos de la carta a la gerencia, también se definen unos planes de acción, los estamos cargando acá también en la plataforma, e incluso ellos pueden entrar acá y ver los avances de esos planes de acción. Entonces, realmente es una herramienta muy, muy, muy amigable. Acá ya le cedo la palabra a Erwin. Listo, en esta parte entonces mostramos un poco de esos agentes virtuales que tenemos también apoyando la labor de auditoría. En este caso, pues, tenemos cierta cantidad de robots. Esto es simplemente como un ejemplo de lo que se pueden hacer. Entonces, a partir de esto, cada uno de los robots tiene definidas ciertas tareas que consisten en ingresar a diferentes sistemas, procesar la información, dispararle alertas, actualizar tableros, etcétera, recopilar también información. Una vez nosotros pues tenemos esto automatizado, también tenemos un ambiente en el cual toda esa información es recopilada, todo lo que son excepciones, justificaciones, y a partir de esto, esta información nos va alimentando los tableros que ya tenemos implementados también en Power BI. Por otro lado, tenemos un panel centralizado que nos permite monitorear todas las ejecuciones de estas tareas. Estas tareas pueden ser diarias, semanales, cada hora, dependiendo de la necesidad y de la oportunidad de la información que se esté necesitando. Vemos cuáles de estos pues están ejecutando bien, cuáles generan error, cuáles deben ser de pronto actualizados porque en algunos casos, obviamente, esto no es estático, no es que generemos un CAD y pues ya no haya que hacer nada más. Puede haber cambios en infraestructura, las aplicaciones cambian, hoy tenemos la información local y después nos pasamos a la nube, entonces pues hay que tener en cuenta todos los cambios para ir también actualizando y este monitor pues nos ayuda a tener esa visibilidad. Por otro lado, en la parte de tableros, pues ya nosotros tenemos y hemos construido un tablero centralizado que está disponible a nivel corporativo, en el cual cada una de las audiencias que requiere acceder a cada uno de estos tableros, pues tiene acceso. Los accesos son controlados, pues, a nivel general con las cuentas de correo. Una vez ingresan, pues cada uno sabe qué es lo que tiene que, ya sea la respuesta, hacer seguimiento, etcétera. Y pues con esta parte también hemos logrado adelantar bastante. Importante también el tema de las notificaciones. Automáticamente cuando nosotros definimos las reglas dentro de estos robots, si hay algunos que se pasen de ciertos umbrales o que sea una señal de alerta, automáticamente él va a hacer un envío automático al correo de la persona que está encargada para que esta persona se encargue ya sea de realizar una corrección, justificar o simplemente de tomar acciones dentro de su proceso para poder mitigar estos riesgos. Bueno, ahora les voy a resumir, porque creo que ya se los he dicho a lo largo de la presentación, algunos beneficios de tener esto integrado. Por un lado, pues tenemos una plataforma centralizada, adaptable y estandarizada. Nos permite asegurar la calidad de los trabajos. Como les decía, si quisiéramos certificar la función, acá está todo el soporte para eso. Trazabilidad de trabajos y los flujos de aprobación, ahí en línea y de forma muy sencilla. Nos disminuye tiempos de gestión. Realmente esto yo creo que es muy ganador. Nos ahorra llamadas, correos electrónicos, buscar al auditado. Realmente esto es muy ganador porque automáticamente se disparan muchas tareas. Facilidad con la interacción con los auditados. Como les decía, tanto ellos como para nosotros se facilita esto y nos permite también la actualización. Por ejemplo, si nos vamos a matrices de riesgos, que son un elemento dinámico que tiene que estarse actualizando todo el tiempo, la herramienta nos permite nosotros crear y levantar la matriz de riesgos con los dueños de los procesos. La cargamos en Highbond, pero en la medida que van teniendo cambios en sus procesos, en sus sistemas, esto se puede ir actualizando en línea. Ellos pueden cargar ahí los cambios de las matrices y esto se le dispara al equipo de gestión de riesgos para validar y aprobar ya esos cambios y formalizarlos. Disminuye la subjetividad en el desarrollo de los trabajos.
Como les contaba ahorita, la metodología está a lo largo de toda la plataforma, entonces nos va asegurando que la cumplamos a lo largo de todo el trabajo. Y con los cálculos automáticos del cálculo del riesgo residual, realmente es muy ganador para disminuir esa subjetividad. Y finalmente, como les contaba, facilita la comunicación interna y externa, incluso con auditores externos o con un revisor fiscal, nos funciona muy bien. Ahora sí les vamos a contar. Vamos a entrar en más detalle, nos salimos ya de toda la suite y de toda la integración entre todos los módulos y les vamos a contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia con auditoría continua, cómo lo hemos logrado y qué metodología estamos utilizando. Déjate. Bien, entonces, a nivel general, pues tenemos una definición de lo que es auditoría continua. Consiste o es un método que se utiliza para realizar evaluaciones de riesgos y controles de forma automática y con mayor frecuencia. Es una función y como tal, pues debe darse la relevancia dentro de la organización. Adicional a esto, pues impulsa en el logro de los objetivos y es importante tener un marco de referencia y procedimientos detallados junto con tecnología para poder permitir este enfoque dentro de la organización. Por otro lado, tenemos lo que es un modelo de auditoría continua, que en este caso está apalancado por la gerencia de auditoría interna y lo que permite es incrementar el alcance y la capacidad de mitigación de los riesgos a nivel de la organización y también mejora la calidad del aseguramiento que se proporciona a la alta gerencia y al consejo. Esta es como una definición extraída de Auditul. En general, pues explica específicamente en qué consiste auditoría continua. Y acá vamos a ver un poco más en lo que tiene que ver a las tecnologías que permiten trabajar este tipo de esquemas en las organizaciones. Por lo general, en toda organización nosotros tenemos muchos sistemas que soportan el negocio y estos sistemas, en algunos casos, pues tienen algunas debilidades que tienen que ver con que se convierten en silos de información. Entonces, ¿qué pasa? Pues la plataforma de recursos humanos no se habla con la plataforma CRM y el ERP tampoco se habla con otras plataformas. Entonces, de cierta manera, esto genera ciertas complicaciones al momento de tratar de analizar la información que hay allí y consolidarla con otros sistemas, ya que no lo hacen de manera directa. Utilizando pues, la aplicación de ACL Analytics y Robotics, incluyendo también otras aplicaciones enfocadas a diferentes necesidades del negocio como Python o R, nosotros internamente pues hemos logrado desarrollar una serie de CADs, en este caso, pues que permiten automatizar todo lo que tiene que ver con ingesta de datos, procesamiento y generación de resultados. Adicional a eso, también la incorporación de tecnologías nuevas que se vienen generando, como temas de machine learning, procesamiento del lenguaje natural. Adicional a esto, también tareas de RPA que permiten, de cierta manera, evitar manualidades, cometer errores y apalancar mucho más el proceso de auditoría. Por otro lado, dentro de la organización, nosotros también tenemos Power BI, que es una plataforma que nos permite compartir dentro de la organización los resultados y de cierta manera brinda mayor facilidad para la gestión de estas elecciones. ¿Sí? Si bien tenemos estas tecnologías que permiten habilitar esta capacidad del área de auditoría, también es necesario inicialmente, utilizando este modelo de capacidad analítica, ver en qué punto nosotros estamos y hacia qué punto queremos llegar. Entonces acá hay una contribución de parte de auditoría y un nivel de sofisticación. Este nivel se mide pues en 5 niveles. Va de un nivel, entendámoslo de pronto por pruebas específicas que de vez en cuando se realizan, hasta llegar a un nivel que nosotros hemos llamado acá como automatización total. ¿En qué consiste? Pues
primer nivel es cuando en las áreas de auditoría, pues de pronto tenemos una aplicación de analítica en la cual el auditor de tecnología, que es generalmente quien lo hace, ingresa a un sistema, analiza cierta información y genera un resultado en Excel. Ese resultado pues lo comparte con el auditor para que este auditor lo socialice con el dueño del proceso y lo realizan cada vez que ellos lo crean necesario. O sea, no hay una, una definición de qué momento se debe ejecutar. Tenemos un nivel 2, que es un nivel ya más aplicado, el cual consiste en generar rutinas que se ejecuten de manera automática, pero que en este caso las ejecuta directamente la persona que está a cargo. En este caso sería el auditor de tecnología, el auditor que esté realizando el proceso. Él ya identificó en el nivel 1 que todos los meses tiene que generarle el mismo reporte a la misma área con ciertos cambios que deben generar en las reglas. Entonces, lo que él hizo fue automatizar esto mediante un script o una macro, como se le puede conocer. Y obviamente en este punto, pues, aún sigue siendo una tarea necesaria y realizada por una persona. Entramos en un nivel 3. Este nivel 3 es un nivel administrado en el que utilizando una plataforma, un cliente servidor, se puede centralizar todos esos trabajos que realizaban los auditores antes de manera dispersa en un solo lugar. Este nivel administrado lo que garantiza es que quizás de pronto la persona que conocía cómo se ejecutaba el proceso eh, se fue para otra compañía, le salió algo mejor, entonces se pierde esa trazabilidad de cómo se hacía y se pierde ese impulso que se tenía en un momento para desarrollar este tipo de pruebas. Entonces, en el nivel administrado, lo que se hace es que todo está centralizado, la ejecución se empieza a realizar de manera automática. En este punto, la cantidad de CADs digamos, es pequeño y de cierta manera también requiere como una interacción o unos cambios específicos en las reglas que va realizando pues la persona que está a cargo. En este caso, pues no solamente va a haber una persona, sino que son varias, ya que son el backup de la persona que de pronto en algún momento no puede asistir un día a la oficina porque de pronto sucedió algo, entonces hay otra persona que lo puede hacer. Adicional a eso, si las rutinas ya están 100% automatizadas, pues se garantiza que lo haga de manera automática, es decir, lo programamos que todos los días a la madrugada ingrese a SAP, descargue ciertas tablas, aplique ciertas reglas, genere los resultados, envíe los correos a las personas que sean necesarias y actualice los tableros. En el nivel 4 entramos ya al nivel de auditoría continua. Este nivel, por lo general, siempre está 100% automatizado y la cantidad de pruebas y el aseguramiento que se viene brindando es mucho mayor. Se tiene una mayor cobertura, ya los procesos que se están evaluando son la mayoría de la organización, entonces estamos brindando una mayor cobertura en términos generales. Por otro lado, ya cuando, digamos, esta labor que estamos haciendo, el dueño del proceso del área se da cuenta que esto le permite ser una actividad de control. Lo que se hace es que se cede digamos, esa ejecución ya directamente al área para que ellos realicen con esto un monitoreo continuo y esto se convierta en el futuro en un control para ese proceso. Entonces, en el caso de nosotros, iniciamos este proceso en el año 2021, la llegada ya cuando Catalina mencionó que definimos una metodología de auditoría continua, definimos un flujo de cómo se debían abordar estos proyectos y en ese momento nosotros estábamos en un nivel intermedio entre el nivel 1 y 2. Eso era en el 2021. En la medida del tiempo, pues ya fuimos sacándole más provecho a las aplicaciones y en este momento nosotros ya tenemos algunas pruebas que están en monitoreo continuo y la mayoría que están en auditoría continua. Entonces la idea es cómo llegar a este punto intermedio en el cual pues, digamos, nosotros ya no tenemos la necesidad de cierta manera de estar buscando qué es lo que vamos a hacer, qué pruebas vamos a aplicar, porque a veces esto también es complicado, sino que ahorita hay una demanda del negocio. O sea, el negocio ya se encarga de decirnos, oiga, nosotros tenemos acá, se materializó un riesgo, entonces queremos que ustedes nos ayuden con, con la verificación y desarrollemos pues un CAD en conjunto para poder soportar esa parte.
Por otro lado, es importante, una vez identificamos en qué lugar estamos, en qué nivel, definir unas fases de aplicación. Nosotros, en principio, cuando definimos la metodología, utilizamos, digamos, un modelo que ya existe, que es el CRISDM de IBM, el cual lo adaptamos directamente a las necesidades de negocio, entendiendo que estos son proyectos de analítica, ¿sí? Estamos apoyando el tema de auditoría continua, pero en el core, los proyectos al final son proyectos de analítica. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 6 fases en las cuales, pues, vamos haciendo un barrido. Esta primera fase es inicialmente una comprensión de su proceso. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta comprensión de su proceso? Inicialmente, pues, el equipo se asigna, va a haber un auditor, está el dueño del proceso, está el desarrollador, se sientan y a partir de eso definen, bueno, cuál va a ser el alcance de la prueba, qué es lo que necesitamos, cuáles son los recursos, también cuánto tiempo se tiene estimado para este desarrollo, etcétera. Una vez se define bien ese alcance, lo que se hace en el siguiente paso es, digamos, acá no está referido, pero es un análisis de prefactibilidad, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? En verificar si tenemos acceso a los sistemas, si el sistema al que tenemos que acceder, pues, es un acceso directo y no son reportes. Acá algo importante, si nosotros no tenemos acceso directo a la información, pues de pronto esa prueba que tenemos planteada no es tan buena para aplicarla y más bien deberíamos pensar en otra cosa antes de avanzar, porque a veces sucede eso. Nosotros de pronto, en principio, decimos, no, esto es lo que vamos a hacer, realizamos todos estos pasos y al final nos damos cuenta, pues, que la información que estábamos tomando no era la información que correspondía, era una copia, esa copia no está actualizada, de pronto podían manipular esos datos desde ese origen y los datos que estábamos presentando pues no eran acordes a lo que se quería hacer. Entonces ahí como en ese punto 1 y 2, un intermedio es prefactibilidad del proyecto. Ya si se tiene esta información, entramos en un proceso de comprensión de los datos. Esto tiene que ver con identificar dónde está la información, tener los permisos adecuados a todos los datos que vamos a analizar. Acá en este punto, el área de tecnología pues entra a jugar también un papel muy relevante, ya que ellos son los que conocen directamente esa información, son quienes administran y soportan el negocio, entonces es importante también que ellos estén involucrados en este punto. Ya cuando tenemos acceso a los datos, nosotros tenemos que garantizar pues que estos datos tienen integridad. Entonces, realizamos diferentes tipos de pruebas de completitud, unicidad, validez, exactitud, consistencia, oportunidad, etc. Esto nos ayuda a identificar, oiga, si estamos tomando los periodos que corresponden o de pronto los registros que tenemos acá no están actualizados y estamos tomando es una información de hace 3 meses. Entonces, a partir de eso, pues nosotros en este tercer paso podemos identificar si es necesario pronto volver a solicitar información o acceder nuevamente a esa información y actualizarla según se ha requerido. En el cuarto paso entra el paso de análisis de los datos. Entonces acá, importante, este punto 4 está relacionado con la gráfica que ustedes ven en la parte inferior, que tiene que ver también con el problema que nosotros estemos abordando. Entonces, dependiendo del problema que se aborde, la cantidad de datos que nosotros tengamos, nosotros podemos hacer diferentes enfoques en estos análisis. Un análisis puede ser descriptivo, uno predictivo, prescriptivo, etc. Entonces, esta cascada que vemos acá, de cierta manera, pues nos muestra digamos, qué camino tomar si es que nosotros ya estamos pensando, estamos implementando temas predictivos. Si es descriptivo, pues simplemente se trata de procesar los datos tal como están, realizar algunas verificaciones con ciertas reglas y a partir de eso obtener ciertos resultados. En el punto 5, cuando nosotros obtenemos los resultados preliminares, lo que se hace es una reunión con el dueño del proceso, el auditor, la persona que está desarrollando esto, para validar si estos resultados si son acordes al alcance definido en el primer paso. Si digamos, este quinto paso ya se valida con el dueño del proceso, dice que sí, que todo está bien, lo que se hace es pasar a la siguiente capa, que es la capa de presentación, que es el punto 6.
Entonces, nosotros internamente, pues ya, digamos, hemos desarrollado como esa capacidad de poder de una vez realizar como una migración rápida de lo que tenemos a que quede 100% automatizado. Entonces, lo que hacemos es llevar esto de una vez a un tablero Power BI y lo incluimos dentro de la aplicación principal, brindamos los accesos a las personas que sean necesarias y definimos los flujos, en este caso de notificación, alertas, correos, justificaciones, etc. Entonces, a partir de ese punto 6, pues nosotros podemos decir que ya nuestro CAD está como en etapa productiva y se debe ejecutar de cierta periodicidad, diario, semanal, tenemos algunos que se ejecutan cada 2 horas, etc. Entonces, la idea es que, digamos, todo este ciclo se complete y se pueda iniciar con otro proyecto. Entonces, algo importante y que también había mencionado Catalina, es que esto se debe tratar como un proyecto, al igual que nosotros destinamos recursos y horas para los proyectos de auditoría, también se debería hacer lo mismo para estos proyectos de analítica de datos. Algo importante al principio, y lo hablamos acá por experiencia propia, nos costaba a nosotros identificar cuáles son esas pruebas relevantes que realmente generen impacto en la organización. Entonces, ¿qué pasa? Al principio nosotros en el año 2021-2022 lo que hicimos fue tomar como un estándar a nivel de organizaciones de pruebas que se podían aplicar. Entonces, pues, ¿qué pasó? Lección aprendida, esas pruebas no generan el valor que estábamos esperando y nos tocó cambiar como esa mentalidad y involucrar a más personas en la organización para poder llegar a lo que tenemos el día de hoy. Entonces, nosotros definimos también dentro de la metodología lo que conocemos como un flujo de identificación de CAD. Este flujo de identificación de CAD parte inicialmente de los auditores, en este caso de los proyectos en los que se estén trabajando de auditoría y también del área de riesgos, en los que ellos de pronto puedan observar debilidades de controles o materializaciones que se hayan presentado y a partir de eso puedan brindar sugerencias, acá lo llamamos así, sugerencias de pruebas, porque obviamente tienen que entrar como en un flujo de prefactibilidad para poderlas desarrollar, en el cual, pues internamente, nuestros principales, digamos, insumos los genera riesgos y el área de auditoría. Por otro lado, ya cuando se va avanzando en el proceso, son las áreas, y es algo que nos está pasando en este momento, las que nos piden que nosotros implementemos estas pruebas. Por otro lado, pues también, de cierta manera, a veces lo que uno hace es irse en qué es lo que se está aplicando en la industria y a partir de eso tomo lo que necesito. Esto lo conocemos como la fuente o el origen de los CAT. Acá en la parte de abajo, pues se observa un formulario que nosotros diseñamos. Ese diccionario nos sirve, ese cuestionario nos sirve para que nosotros prioricemos qué proyectos son los que nosotros debemos abordar. Entonces acá encontramos diferentes reglas que nosotros tenemos aplicadas para ponderar esa calificación que le damos al final, que en este caso pues está el nivel de riesgo, el tipo del proceso, la cantidad de transacciones que maneja de manera mensual, el presupuesto asignado, la frecuencia de ejecución, la materialización, etc. Entonces a partir de eso nosotros priorizamos los CAD. Hay también un flujo interno de aprobación en el que nos sentamos junto con el director y la gerente de auditoría a que ellos también le den una calificación. ¿Sí? No solamente se basa en lo que de pronto la persona que sugirió el CAD opine sobre esto, sino también tenemos ahí un segundo filtro que consiste en que ellos verifiquen realmente si esto podría o no generar valor dentro de la empresa. Acá en este paso ya cuando se priorizan, pues nosotros identificamos qué recursos se requieren, entonces entraría acá a jugar el dueño del proceso, los auditores, tecnología, entes externos, también dependiendo si es que el trabajo se va a realizar directamente de manera interna o externa, que ya sería acá en la parte de recursos. Entonces, si el desarrollo es interno, asignar horas, digamos, para ese proyecto, asignarle no solamente al desarrollador, sino también al auditor, porque tiene también que estar en una etapa
que tiene que ver con el entendimiento, también tiene que validar esos resultados, también tiene que estar en el seguimiento posterior a las excepciones, porque no es solamente también dejarlo ahí. El auditado presenta su justificación, esa justificación tiene que ser revisada por el auditor y a partir de eso, pues, marcar si realmente de pronto fue una materialización o pasó algo o simplemente es un falso positivo. Estos falsos positivos nos ayudan también a incluir nuevas reglas dentro de los modelos, ya que estos modelos son dinámicos. Por otro lado, importante el trabajo que se debe realizar con el área de tecnología para poder identificar los sistemas. A veces es difícil porque o sea, digamos, para algunas conexiones a sistemas, a veces es complicado poder identificar cómo puedo conectar. Me dan un usuario, me dan una contraseña, pero al momento que voy a hacer el ejercicio desde ACL, pues veo que no me puedo conectar a ese sistema. Entonces hay temas técnicos en los que el área de auditoría puede de pronto sacar de dudas de algunos aspectos y puede garantizar que desde el principio pues, nosotros estemos accediendo de manera adecuada a la información. Por otro lado, la parte de comunicación también es muy relevante. Nosotros directamente lo que hacemos es manejar esto en Hibon. La mayoría de las alertas o notificaciones las genera la plataforma. Por otro lado, también para tener como una trazabilidad y formalizar como la actividad que estamos haciendo, nosotros para los CAT inicialmente generamos un memo donde formalizamos todo y a partir de la siguiente, puede ser la segunda o la tercera ejecución, ya todo queda directamente en un tablero junto con los responsables para que estas alertas se disparen de manera automática. Acá algo importante, este es como nuestro tablero de auditoría continua. En este pues nosotros tenemos inicialmente todas las vicepresidencias en las cuales hemos desarrollado las diferentes pruebas, en los países y filiales que tenemos también asignado y la información de los proyectos que estamos llevando a cabo. Obviamente acá es simplemente la definición general de la prueba. En aspectos técnicos, pues esto tiene una serie de cosas que también hay que tener en cuenta. Obviamente nosotros también tenemos todo esto documentado, hay un documento formal por cada proyecto en el que identificamos variables, sistemas, tablas, personas, definiciones de flujos, etcétera, que nos ayudan también a soportar todo lo que estamos haciendo. Esto es como un ejemplo de pronto para que ustedes también lo tengan de referencia y también de cierta manera si no lo tienen implementado pues lo puedan aplicar. Estas son todas las pruebas que tenemos para los diferentes negocios. Hay unas de pronto que ustedes ya hayan ejecutado y otras que les podrían servir como una idea para que también las puedan implementar. Como les decía, en principio a veces es difícil poder centrarse y encontrar, digamos, qué prueba es la que me va a generar más valor. Entonces acá pues la idea de nosotros también es poderles compartir nosotros qué tenemos en este momento que de pronto ustedes puedan tomar de allí y recrearlo en su organización. Pues igual acá está, pues tenemos varias áreas, está temas de horas extras, datos maestros, cuentas por pagar. Pero contamos gestión un par de contable. pruebas que tenemos en cada uno. Pues digamos acá un tema general, de pronto nosotros siempre estamos validando el tema de gestión de usuarios a nivel de plataformas, por lo mismo que les habíamos mencionado, que tienen que ver con que se convierten en silos de información. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la información que está en nómina no se habla con SAP. Y si hay un usuario de pronto que salió de la compañía y en SAP, pues el usuario es diferente al que se tiene el dominio, pues obviamente esto genera allí una debilidad de control y nosotros lo que hacemos es acá cada X tiempo monitoreamos todas las salidas que se han presentado, reportamos esto directamente a la persona encargada de realizar esa depuración en SAP y le informamos que hay una cantidad específica de cuentas que ya no deberían estar vinculadas aquí en SAP para que ellos se encarguen de esa depuración. Ese es como un ejemplo. A nivel general, todo lo que tiene que ver con lo de control de usuarios está enfocado a lo mismo. Entonces, como estas plataformas no se hablan entre sí, entonces lo que nosotros hacemos es proveer o ser como un canal para que ellos puedan obtener esta información de manera rápida y puedan evitar de pronto materializaciones por tener accesos indebidos a los sistemas. Entonces, como en general, igual acá pues, la idea es que de pronto ustedes puedan
pues aplicar algunas de estas pruebas. En total nosotros, incluyendo las pruebas que estamos realizando este año, ya tenemos 32 CATs. Estos 32 CATs se traducen en 105 analíticos, es decir, pruebas individuales que nosotros estamos generando o alertas que se incorporan al flujo de auditoría continua que tenemos definido. Que ya tenemos en gestión de nómina, en pagos, en cartera, en tesorería, en facturación, en operaciones también. O sea, tenemos ya en varias áreas, en gestión de proveedores, compras. Hay bastantes que ya tenemos implementados sobre controles críticos, sí, críticos o claves de la organización. Bueno, ahora les vamos a contar un poco los beneficios que hemos obtenido con esta implementación de auditoría continua en la compañía. Por un lado, tenemos automatización y reducción de tiempos. Normalmente no es que estos controles no los estuvieran ejecutando las áreas, sino que los tenían que hacer de forma manual o demasiado compleja o les tocaba con muestreo porque no podían procesar el 100% de la data. Entonces, esto al automatizarles se les bajan los tiempos, a veces les tocaba generar reportes y duraban 6, 8 horas generándolos, ahora nosotros en 20 minutos se los entregamos. Esto les reduce bastante tiempo y pues también de análisis, ¿no? Porque ya les entrego los resultados concretos, las excepciones y automáticamente lo tienen, le facilita la gestión. Cuando arrancamos auditoría continua pensamos que de pronto en las áreas no iba a ser bien recibido, que por el contrario iban a pensar que era una carga adicional, un informe adicional que iban a tener que gestionar o unos resultados adicionales, pero lo que hemos visto es que les estamos generando valor. O sea, de hecho nos agradecen y dicen, oye, pude ver esto y además le da tranquilidad a los dueños de los procesos, a la alta gerencia, porque estamos procesando el 100% de la data, ¿sí? Entonces, y sobre controles claves. Entonces, realmente esto es muy, muy ganador, vale la pena apostarle, vale la pena el esfuerzo. Y realmente pues lo hacemos muy rápidamente, sin tantos recursos, no es tan costoso tampoco implementarlo, entonces realmente la auditoría continua nos va a ayudar a todos los auditores que estemos acá, realmente sí ayuda a fortalecer el aseguramiento de procesos en la compañía. Por otro lado, pues como les decía, procesamos el 100% de la información y adicionalmente, esto hay un tema de oportunidad. A veces nosotros en nuestros planes de auditoría no alcanzamos a visitar todos los procesos sino hasta después de 3 años. Con esto podemos estar haciéndolo en una frecuencia, como dice Erwin, algunos los ejecutamos cada 2 horas. Entonces, la oportunidad en la identificación de esos hallazgos es súper, súper importante y súper ganador para corregir inmediatamente. Ahora les voy a mostrar unos resultados que nos ayudan a eso dentro de la organización. Mayor frecuencia de aseguramiento y facilidad de seguimiento de excepciones. Como les decía Erwin, ya tenemos esto automatizado, entonces al responsable de gestionar la excepción le llega directamente y ahí mismo puede analizar y entregarnos la justificación también para hacer, entonces facilita el seguimiento de excepciones y también esto lo ve directamente la alta dirección, los diferentes niveles, entonces es muy bueno pues para nosotros esto. Y finalmente mejora la calidad del aseguramiento que le proporcionamos nosotros a la alta dirección, o sea, le damos tranquilidad al comité de auditoría, a nuestros accionistas, a nuestro comité ejecutivo y realmente eso es lo que buscamos todos, ¿no? Que realmente estemos haciendo nuestra función como debe ser, que le estemos generando valor a la compañía, que estemos asegurando correctamente, que estemos fortaleciendo el ambiente de control interno en nuestras organizaciones. Acá les vamos a compartir algunos resultados que hemos obtenido, por ejemplo, con nuestro CAT de horas extras, en donde buscamos, por ejemplo, incumplimientos normativos de excesos de horas extras. Hemos disminuido esos excesos en un 67%. Obviamente, pues hay una ley que tiene un máximo de horas permitidas y en algunas ocasiones se exceden, pero eso tiene que estar debidamente justificado. Entonces, con esto aseguramos que eso esté ocurriendo y se disminuyeron en un 67%. En datos maestros también hemos disminuido errores en un 95%, que esto primero los hemos disminuido porque ya no salen tantas excepciones y obviamente esto conlleva una mejora de procesos internos en la organización para asegurar que se haga correctamente desde el inicio. Y si no, pues lo detecta para correcciones inmediatas. En gestión de usuarios hemos disminuido las excepciones en un 95%. Al principio teníamos algunos usuarios retirados de la organización que no habían sido bloqueados en algunos sistemas, muchos usuarios genéricos que no estaban controlados, usuarios asignados a terceros o consultores que no habían sido bloqueados una vez finaliza el contrato con ellos. Entonces, esta gestión de usuarios también se ha mejorado muchísimo y ya han disminuido las excepciones en un 95%. En identificación oportuna de eventos de fraude,
También, digamos, tenemos unos CATs que están en línea procesándonos la información, identificando eventos de fraude según las reglas que ya tenemos establecidas de fraude, según los comportamientos en diferentes procesos. Y con esto lo que hemos podido hacer es tomar acciones inmediatas. O sea, ya sabemos qué personas están involucradas, podemos tomar las medidas disciplinarias correctivas, hacer bloqueos de clientes, hacer bloqueos de proveedores y adicionalmente dentro de la organización en algunos procesos tenemos motores de fraude y esto nos ayuda a actualizar esas reglas dentro de esos motores de fraude. Por otro lado, hemos podido identificar también registros contables y lo hacemos antes, o sea, inadecuados registros contables o con algunas excepciones que las notificamos incluso antes de los cierres contables para que esto quede adecuadamente registrado. Entonces, por ejemplo, damos alertas de inconsistencia sobre montos, sobre fechas, sobre horarios, ¿sí? O encontramos también algunas cosas que no son, que van en contra de la integridad, ¿sí? Entre pedido, despacho, factura y notas. ¿Sí? Esto tiene que estar articulado, es que yo no despache si no tengo un pedido. Digamos que con esto hemos encontrado que en algunas ocasiones por registros manuales estos datos quedan mal y logramos identificarlos antes de cierre para que sean corregidos y que siempre aseguremos que nuestros estados financieros tienen la información correcta. Tenemos también alertas tempranas de incumplimientos normativos. Para nosotros acá el tema de cumplimiento normativo es indispensable en la organización. Entonces, con esto lo que hacemos es, y estos eran controles, porque no es que nos hiciera, estos eran controles manuales muy desgastantes dentro de la compañía porque eran de forma manual, y con esto lo que hacemos es automatizarlos para que ellos tengan las alertas y puedan hacer esas correcciones o asegurar que no nos vayamos a exceder de esos topes que nos permiten normativamente, como por ejemplo en cupos de comercializador industrial, o también verificamos que hayamos hecho adecuadamente las retenciones a proveedores en cuentas por pagar. Entonces hacemos unos recálculos acá con un robot que lo corremos en 20 minutos. Este es un caso que yo les decía, se disminuyó un tiempo de procesamiento de 6 horas a 20 minutos y esto, digamos que esperamos que redunde también en una disminución de casi medio día en el cierre contable. Ustedes saben que esto es muy importante, ese tiempo de cierre contable en las organizaciones. Acá, para llegar a todo esto, digamos que arrancamos el año pasado, fue muy, muy ganador y quiero contarles esto, el año pasado logramos desarrollar esa capacidad interna. Como les decía, 2 de nuestros auditores de sistemas aprendieron a desarrollar CATs, gracias a que Erwin les enseñó. Entonces, eso ha sido muy, muy ganador. Y también logramos que el equipo de auditores, ¿sí?, de procesos financieros, ellos también aprendieran a identificar los CATs, ¿sí? Entonces, realmente ahora antes les decíamos, tienen que entregarnos, no sé, alguna sugerencia de CAT, a nadie se le ocurría nada. Empezamos primero a capacitarlos, porque quiero contarles también es el cómo llegamos a eso. Dimos varias capacitaciones, enseñándoles cómo era con ejercicios teórico-prácticos, uno lo hicimos con el equipo de GIT, en donde les enseñamos, porque tenemos que asegurar que tengamos el conocimiento primero. Y posteriormente ya dijimos, bueno, ahora nos lo vamos a poner dentro de los objetivos de desempeño como una meta dentro de cada uno. Entonces los auditores tenían que identificar un CAT por cada uno de sus trabajos de auditoría. Al final tenían que identificar esa prueba y entrar al formato dentro de Hibon que les mostró Erwin, donde tienen que registrar esa propuesta de CAT. Entonces con eso ya hoy, si ustedes van a hablar con mi equipo, ya todos logran ver esos CATs, ¿sí? Entonces yo estaba haciendo esta auditoría, identifiqué que están haciendo este control y de hecho a veces me dicen, ya les sugerí, nosotros se los vamos a desarrollar, ya les dije que nosotros se los podemos desarrollar con nuestros CATs. Entonces incluso nos estamos volviendo esas personas que les ofrecen y les solucionan a las áreas y esto es gracias a digamos, a ese desarrollo de la capacidad que tenemos y pues también acá nuestros desarrolladores internos han aprendido, también les pusimos de meta desarrollar en el año 2 CATs. Cada uno de los auditores de sistemas tuvo eso como meta el año pasado y lo lograron y lo aprendieron y hoy ya están volando. Entonces realmente ha sido un ejercicio muy ganador y gracias a eso, pues mostrando resultados, ya nos aprobaron incorporar otro recurso. La idea es vincular un desarrollador más al equipo, que lo vamos a formar en una serie de Analytics, porque en el mercado no se consiguen personas que conozcan tanto este lenguaje de programación, pero la idea es que lo desarrollemos acá, esa capacidad interna, para que podamos tener mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de la organización. Adicionalmente, pues que logramos también generar valor en procesos claves. Entonces, los resultados que hemos entregado han generado ese valor y por eso, como lo decía Erwin,
ellos mismos nos dicen, oye, Cata, tú me entregaste esta prueba, ¿por qué no me ayudas ahora con esta otra también? Oye, ¿por qué no automatizamos que eso ahora le llegue directamente como está el otro CAT que le llega directo? ¿Por qué no me ayudas que este también le llegue a todos los responsables de...? Entonces, ya incluso las áreas están viendo ese valor, están pidiéndonos más. Entonces, eso realmente es muy ganador y es donde decimos, estamos haciendo bien la tarea, sí estamos generando valor. Y finalmente, pues esto en que redunda en fortalecimiento de la mente de control interno, que es lo que buscamos todos nosotros, en donde realmente estamos asegurando bien esos procesos, en donde con esto, digamos, podemos ver que sí estamos haciendo una adecuada gestión y ayudamos también a que el control interno que deben ejecutar en esa primera línea, pues realmente lo puedan hacer adecuadamente. ¿Listo? Acá, pues, para resumirles, algunos retos o tips o lecciones aprendidas que tuvimos nosotros, algunos se los hemos contado, pero acá para resumirlos ya. Adelante, Rumi. Bien, entonces ya lo había mencionado antes, pero tiene que ver con que este tipo de proyectos se deben tratar como tal. O sea, como si fuera un proyecto de auditoría, este proyecto de analítica también se le deben definir o determinar unos recursos, horas, personas que se involucran. Tienen que también darle ese tiempo a los auditores para que se puedan involucrar más en esos proyectos, ya que juegan un papel importante desde el entendimiento hasta los resultados que se generan. Por otro lado, en la medida en la que, digamos, la cantidad de pruebas va creciendo, es importante tener en cuenta cuál es su ciclo de vida. Es decir, nosotros tenemos unas pruebas que entran en auditoría continua, pero también tenemos que monitorear esto para pasarlas a monitoreo continuo. Es decir, que ya no nos quede como a cargo del área, sino que se traslade a los procesos como tal. Adicional a eso, y muy importante, el tema de prefactibilidad. O sea, para evitar de pronto desgastar tiempo y recursos en proyectos que no se pueden abordar, pues en una etapa inicial poder definir si son o no factibles de desarrollar, porque tenemos acceso al origen de datos, porque tenemos los recursos, porque tenemos las personas, porque tenemos claro cuál es el alcance, etc. Por otro lado, también se los había mencionado, tiene que ver con la administración de los robots. Estos robots, pues no es solamente que yo lo programo una vez y esto no vaya a cambiar. O sea, hay muchas variables que entran en juego, como los cambios de sistemas, de pronto la inclusión de nuevos elementos o simplemente la administración de las personas que están involucradas en estos sistemas. Entonces, estos robots se empiezan a volver dinámicos. Sea, nosotros en principio de pronto determinamos que la frecuencia de ejecución del robot era trimestral, pero ahora se vio la necesidad de que sea mensual. Entonces tenemos que ir casi que todos los días, ir ajustando algunos parámetros para que estos se ejecuten de manera oportuna. Importante también tratar de llevar desde, digamos, desde el principio del proyecto, involucrar a las personas que van a intervenir en el mismo. Pues yo les mencionaba, está el auditor, está el desarrollador, está el dueño del proceso y está el área de tecnología. O en su defecto, si es un tercero el que está apoyando, pues también al tercero. Entonces, desde el principio, desde el entendimiento, prefactibilidad, pues que estas personas estén involucradas para que estos proyectos al final sí generen el valor que se espera. Por otro lado, digamos, algo de pronto personal, nosotros al principio lo que estábamos haciendo era, digamos, dejar automatizado únicamente hasta la generación del memo. Nosotros lo que solíamos hacer era generar un memo después de cada ejecución. En la medida en la que fuimos avanzando en los niveles de madurez analítica, pues vimos que esto era muy complejo de llevar. Casi todos los días estábamos generando memos. Entonces lo que hicimos fue una transición para llevar esto a unos tableros en la cual garantizábamos que todo este flujo iba a reposar directamente en unos resultados en los tableros y que las alertas se iban a disparar desde allí, ya que nosotros tampoco teníamos como una trazabilidad al principio generando los memos porque era una interacción de correos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros enviamos el memo, sobre ese correo nos decían, de las excepciones identificadas, estas tienen justificación, estas son errores que ya se corrigieron, etcétera, y pues llevar, digamos, como la trazabilidad de eso es muy difícil. Entonces, lo que hicimos fue
procurar desde el principio llevar esto a una automatización total. Bueno, por otro lado, es importantísimo, como les decíamos, tener claro el alcance desde el inicio, vincular a las áreas de negocio para que acotemos esas pruebas que van a generar mayor valor, ¿sí? Definir también pruebas sencillas, no irnos a montar 20 cosas y como yo les decía ahorita, logramos que esta dinámica de que los auditores aprendieran también a desarrollar CATs, lo logramos fue, hagan cosas sencillas, aprendan con lo fácil y luego vamos subiéndole el nivel de complejidad. Y lo mismo en los CATs, al principio decíamos vamos a hacer este CAT con 8 pruebas y realmente hasta que yo saco todas las pruebas es muy desgastante y cuando termino con las 8 o 9 pruebas, veo que las relevantes son 2. Entonces más bien desgastémonos un poquito analizando bien dónde están esas pruebas que realmente van a generar ese valor y me desgasto desarrollando eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es siempre pensando en generar valor, ¿sí? Y rápidamente, no nos podemos demorar un año sacando un CAT. Nosotros acá lo sacamos en un mes, no sé, en 2 semanas a mes y medio más o menos estamos sacando un CAT, ¿sí? Y a eso hay que apostarle, que yo realmente genere valor de forma rápida. Si yo tengo un control clave que tengo que monitorear, pues me focalizo en ese control clave. ¿Hay 1000 cosas más que puedo hacer? Sí, pero lo puedo dejar para más adelante. ¿Listo? Priorización según riesgos. Como les decíamos ahorita, de hecho nosotros ahora tenemos bastante demanda en las mismas áreas, nos están pidiendo cosas, entonces nos toca priorizar muy bien sobre ese backlog que nosotros tenemos y establecer según, basados en este riesgo, qué tanto me está mitigando, a partir de eso es que me focalizo y le doy prioridad a esos CAPs, ¿listo? Obviamente hay que tener otros criterios, como lo mostrábamos, tenemos un formato con tema de acceso a datos, tema de impacto en el negocio, sí, entonces hay varias cosas y varios criterios que tenemos ahí establecidos, pero sí es importante no perder ese norte, porque empiezan a pedirme 3 cosas o 1000 cosas, y termino haciendo y disparando un montón de cosas sin lograr realmente el impacto que queremos tener. Desarrollar habilidades técnicas en el equipo, como les digo, no solamente en el equipo de analítica, no solamente en el equipo de auditoría continua, también en el equipo de auditoría de sistemas, pero también en todo el equipo de auditoría. Creo que este es el futuro y como yo les digo a todos los de mi equipo es, tenemos que movernos hacia allá. O sea, el tema de auditoría continua no puede ser solo de los de tecnología. Todos estamos en capacidad de proponer CATs, incluso de participar en ese diseño, de entender de qué tabla y qué tabla tengo que traer la información. Todo eso, o sea, eso lo deberíamos poder hacer todos, ¿listo? En este mundo de tecnología ya tenemos que movernos hacia allá, ya de todo el equipo de auditoría. Por el otro lado, alineación con tecnología es indispensable. Como lo decíamos, ellos son los que nos dan los accesos a los sistemas, ellos están haciendo constantemente cambios en la infraestructura que pueden impactarnos, entonces estar alineado con ellos es indispensable y como les decíamos ahorita, si no accedemos directo a la fuente de información, donde están los datos fuente, mejor no hago el CAT. ¿Listo? Eso es súper, súper importante porque esa es la confiabilidad y la credibilidad que vamos a tener después con los resultados que vamos a presentar. Y finalmente, acá el tema de dar visibilidad a la alta dirección, creo que es algo súper, súper relevante. Finalmente, lo que les digo, a la alta dirección, incluso al comité de auditoría, que nosotros acá le reportamos al comité de auditoría, esto es indispensable y contar con el apoyo de ellos es súper, súper importante. Pero yo creo que para uno contar con el apoyo de ellos, porque en muchas compañías he escuchado a veces que no me dan recursos para. Yo soy una convencida de primero doy resultados y luego pedimos recursos. Entonces, y esa es la dinámica que tenemos acá con el equipo. Entonces, en la medida que vamos presentando resultados, sí tenemos justificación para mostrar, para pedir recursos adicionales y acá ha funcionado muy bien. Acá tenemos de verdad el apoyo total de la alta dirección, o sea, acá el presidente, los gerentes generales de las filiales, todos nos apoyan muchísimo. Adicionalmente, la cultura de control pues también favorece y facilita que esto fluya bien. Y el equipo, o sea, realmente acá hay un equipo detrás de nosotros, acá en todo el equipo de gestión de riesgos y en el equipo de auditoría y en el equipo de auditoría continua, tenemos realmente un equipo muy comprometido, un equipo que se arriesga porque de esto no sabíamos y todos nos metimos y aprendimos, entonces es realmente tener esas ganas, esa motivación y hacerlo, trabajar por hacerlo. Las cosas no son fáciles, pero si trabajo y lo intento, lo logramos. Entonces, queríamos compartirles eso. No sé, ahora sí, ya si tienen alguna pregunta.
Catalina, muchas gracias. Erwin, muchas gracias. De verdad que están estallando las redes sociales. Hasta se están ofreciendo para irse a trabajar en Terpel y todo. Entonces, súper chévere. Un caso muy interesante. Nos están contactando mucho. Entonces, de verdad, muy interesante. Y ya vamos a dar paso a las preguntas. Importante de pronto también para contexto de los que estamos en la sesión, de los que estamos en el webinar y estamos preguntando. En Terpel, en el equipo de Terpel, como lo comentaba Catalina, lo comentaba Arwin, tenemos una solución compuesta por diferentes módulos de gestión, ¿sí? Que se han venido armonizando, que se han venido integrando, todo, obviamente, del mismo fabricante de Diligent, porque seguramente acá algunos clientes solamente tienen la partecita analítica, ¿sí? Otros tienen todo integrado como lo tienen ustedes, entonces es súper interesante para todas las personas que nos acompañan hoy, que en Terpel hoy en día tenemos todo el componente de gestión, a nivel de gestión de auditoría, de gestión de riesgos. También es uno de los primeros clientes en Latinoamérica que está implementando el módulo de ciberseguridad que trae la solución, y todo eso apoyado de forma transversal, como nos lo mostraban Catalina y Erwin, con el componente analítico, ¿sí? En su versión Enterprise, que es la versión más robusta, la versión de robots y demás. Quería también hacer ese contexto, y si les parece bien, vamos a dar paso a las preguntas. Hay muchas preguntas, de verdad, como les digo, nos han formulado muchas preguntas. Vamos a tratar de ir rápido, de pronto ya con lo que contestamos al inicio o al contexto, pues que son soluciones que se integran. Estoy buscando acá como desde dónde iniciar. Entonces, ustedes ya, según yo vaya haciendo la pregunta, definen quién la contesta. Nos pregunta José Alejandro Restrepo. Buenos días. ¿Cómo están disponibilizando los datos para el procesamiento de los robots? ¿Tienen conexiones directas a los sistemas de información o tienen implementado un repositorio centralizado como un data lake? Listo, acá en este momento nosotros tenemos, para algunos sistemas tenemos acceso directo como SAP, Salesforce, entre otros. Y para otros sistemas hay, digamos, se tiene un data lake también, en donde la información que nosotros necesitamos analizar también cae ahí en el data lake. Entonces podemos y garantizamos la conexión hacia esos sistemas. Es híbrido, tenemos de ambas fuentes. Vale, súper. Gracias. Nos pregunta Carlos Eduardo, ¿cuentan con un equipo especializado de desarrollo de CATs y auditorías continuas? Sí, en este momento, pues como les decíamos, está Erwin, que es nuestro súper experto en desarrollo de CADs. Ahora también tenemos nuestros 2 auditores de sistemas también, pero pues no se pueden focalizar solamente en esto porque el tema de auditoría de sistemas es súper relevante también. Entonces, por eso estamos vinculando un desarrollador adicional al equipo para fortalecer estas capacidades internas, y también nos apoyamos en proveedores externos para estos desarrollos de CADs. Excelente, Catalina, mil gracias. Aquí sigo revisando preguntas. Todos los que nos están preguntando que si lo vamos a publicar, por supuesto, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Va a quedar la grabación, va a quedar también compartido las memorias. David nos pregunta, como parte de la metodología, ¿realizan documentación del proyecto, ficha técnica? 2, ¿actualizan las pruebas para hacer más o menos ácido debido a que el riesgo es vivo y puede cambiar? Sería importante contar con un gerente de gobierno de datos, de ese modo se obtendrían datos más confiables. Sí, así es. O sea, nosotros estamos garantizando acá el tema de mejores prácticas, y como tal, pues tenemos la documentación, el control de versiones, tenemos pues todas las personas que se relacionan dentro del proyecto, todos los elementos variables que puedan influir, pues para que no solamente de pronto la persona que desarrolla tenga el entendimiento necesario de la documentación, sino cualquier persona dentro del área tenga la capacidad de poder entender tanto esa ficha técnica como los resultados que se están generando. Excelente, Erwin, gracias. Veo que nos siguen preguntando por el tema del desarrollo, como lo confirmamos en las respuestas del chat. Nosotros súper encantadísimos de que nos contacten, de acompañarlos. Tenemos un equipo demasiado robusto y que ha venido fortaleciendo el conocimiento también para apoyar a los clientes en ese tipo de desarrollos, para que realmente pues, puedan empezar a obtener también resultados con las herramientas que tengan disponibles. Nos pregunta Stephanie. Entiendo que en algún punto este robot, asumo pues que es el momento que estábamos hablando, o los que nos presentaban de robots, pasa a ser parte de control de la administración. ¿Es así?
Sí, así es. Cuando pasamos del nivel 4 al 5, pues lo que hacemos es ceder esta administración, es decir, los resultados ya les llegan directamente a ellos son quienes gestionan directamente esta información. Obviamente en la parte, digamos, se puede decir que administrada, nosotros tenemos la administración del servidor, por decirlo así. Pero entonces, todo lo que tiene que ver con, no sé, cambios que ellos necesiten o quieran incluir, pues nosotros los apoyamos para que se adapte a lo que necesitan y también de pronto si tienen flujos en los que ya cambian las personas que tienen que estar involucradas, pues también, digamos, ellos se encargan como de ir gestionando, digamos, cómo de cambiar ese CAT que se disponibiliza en el negocio. Gracias, Erwin. David pregunta, esta pregunta es para Catalina. Hola, Catalina, una consulta. De su experiencia, ¿es más complicado o ágil realizar la auditoría continua teniendo los dos sombreros, o sea, auditoría y riesgos? Yo creo que no es indispensable, no hace falta. O sea, acá sobre todo el análisis, cuando yo estoy priorizando es donde tengo que tener claro esa alineación de ese CAD o de esas pruebas que voy a desarrollar versus los riesgos, ¿sí? Para ver que yo sí esté mitigando unos riesgos. Entonces creo que no hace falta tener los dos sombreros, la clave sí es esta priorización y esa definición del alcance de las pruebas, pero no hace falta tener los dos sombreros para que esto fluya mejor. De hecho, como les digo, nosotros manejamos independencia total y en este tema de desarrollo de CATS y de pruebas de auditoría no interviene para nada el equipo de riesgos. Vale, Catalina, mil gracias. David también nos pregunta, en ese mismo comentario, ¿en los robots también se pueden colocar alertas, por ejemplo, envío de correo? Por ejemplo, si no se llega a conectar al servidor SAP, Oracle, etcétera. Sí, digamos, dentro de la configuración que tiene el servidor permite que si en algún momento se genere algún error, ya sea en la extracción o el procesamiento de los datos, él va a notificar a una o varias personas del área indicando que se genera una falla para que nosotros podamos revisarlo. Obviamente acá nosotros no estamos entrando como digamos, a los ambientes en tiempo real porque de cierta manera a veces no es necesario. Entonces tenemos ahí un tiempo en el cual podemos maniobrar y poder ajustar para que esa ejecución de la información le llegue a tiempo a las personas. Excelente, Erwin, gracias. Esteban Cifuentes comentaba, quisiera que me cuenten sobre los resultados más relevantes que hayan detectado en los procesos continuos y cómo se vuelve el proceso de validación en una auditoría continua. Siento que ya con lo que nos mostraste nos respondiste un poco, sin embargo, adelante Catalina, si quieres complementar al comentario de Esteban. Sí, yo creo que ahí ya les mostramos como los principales resultados o algunos de todos los de nuestros CATs. Entonces yo creo que no hace falta ampliar más. Excelente, sí, eso estuvo súper concreto. Seguramente ya cuando Esteban había hecho la pregunta todavía no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, estuvo súper concreto, realmente muchas gracias. David pregunta, en el dashboard de auditoría continua, ¿se aprecia que Colombia tiene mayor CAPS en los otros países, como por ejemplo Perú? Hay uno. ¿Eso se debe a que la lógica del negocio en dicho país manejan otra estructura de datos? Sí, acá lo que estamos buscando es, digamos, que a nivel general, si el negocio está montado en una misma plataforma, de ejemplo SAP, pues nosotros podamos ampliar esto no solamente para el negocio en Colombia, sino para otras filiales. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros acá lo que buscamos es replicar lo que ya se aplicó para Colombia, para las filiales. Entonces, esto lo que hace es minimizar los tiempos de desarrollo y adicional a eso, pues, digamos, a veces entrar en sistemas que es diferente, puede que en la teoría se pueda realizar, pero en la práctica es complicado. Entonces, ahorita en el momento, cuando estamos buscando como una estabilización de este proceso de auditoría continua, lo que hicimos fue inicialmente partir por todo lo que está en Colombia, pero igual hemos identificado que los otros negocios también se pueden beneficiar de esto replicando los modelos que nosotros ya tenemos implementados en Colombia. Y eso es lo que está dentro de nuestro plan este y el próximo año. De hecho, algunos de los que aparecen ahí como de Colombia ya están para todas las filiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gestión de pagos, nosotros verificamos ya los pagos del 100% de las filiales. Excelente, Catalina. Erwin, mil gracias. Otra pregunta. Bueno, Esteban hacía una pregunta de personas y demás, pero ya también se contestó del equipo y los tiempos.
Carlos Eduardo pregunta, dentro de la gestión de auditoría, ¿tienen definidos indicadores relacionados con la aplicación de las auditorías continuas? ¿Me la repites, por favor? Claro, dentro de la gestión de auditoría, ¿tienen definidos indicadores relacionados con la aplicación de las auditorías continuas? Más allá de indicadores, los resultados de la auditoría continua, digamos que en las dos vías. A veces dentro de la auditoría yo desarrollo auditoría continua de una vez para las pruebas dentro de esa auditoría, o si voy a hacer un nuevo proceso, un input también dentro de las pruebas es los resultados de auditoría continua. O sea, esto es, todo el tiempo se está retroalimentando. ¿Listo? O sea, yo ya no voy a hacer una prueba seleccionando una muestra cuando tengo ya la prueba automatizada, entonces lo que hago es analizar esos resultados. Excelente, Catalina, mil gracias. Adriana, súper agradecida con ustedes. Dice, ay, no, yo quiero trabajar en Interpel. Entonces, ahí ya para que le hace el comentario. Catalina dice que está muy motivada y que realmente está muy agradecida por el caso que tienen ustedes, que es un caso muy ejemplar. Entonces, repito lo que dice Adriana y en nombre de Adriana y de lo que estamos acá y en nombre pues también de GIT, muy, muy interesante. Siguen las preguntas, las estamos haciendo así como rápido. Stephanie, dado que se está en la delgada línea entre ser un control para el proceso y ser auditoría, ¿cómo podemos separar estos dos roles al momento de hacer y crear las pruebas de auditoría? Como te digo, la clave es que nosotros sepamos para qué quedan hechos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, cuando las dejamos para que sean propias del proceso, ¿sí? De control interno de allá de la función del área, pues nosotros les entregamos los resultados y ellos lo hacen. Y lo que nosotros hacemos es, ellos se encargan de monitorear esos resultados de auditoría continua, ¿sí? Y nosotros como auditores lo que hacemos es disponibilizar esos resultados, ¿sí? Para que les queden a ellos y que ellos gestionen esas excepciones. Y como auditoría aparecemos es cuando entramos a ver, oiga, usted me dijo que sobre estas excepciones, estas eran las justificaciones, venga, voy a revisar, ¿sí? Y sobre eso, digamos que entra como nuestro rol de auditor. Ahí es donde vuelve. Y como te digo, donde las utilizamos también es cuando vamos a hacer nuevamente las auditorías. En el desarrollo de las auditorías las verificamos como un control más. O sea, termina siendo un control más del proceso. Excelente, Catalina, mil gracias. José Alejandro pregunta, ¿cómo? Ah, no, esta pregunta ya la teníamos, ¿verdad? Ya, creo que adicionalmente preguntaba, ¿qué volumen de información suelen procesar en los CAPs? Acá eso depende, o sea, depende de los proyectos que estemos abordando. Hay unos pues que toman millones de datos para generar unas excepciones con 100 registros. Casi todos Pues, son millones. O sea, en nuestros, por la transaccionalidad y la naturaleza de nuestro negocio y la operación que tenemos en todos los negocios, realmente procesamos millones de registros. Entonces, por eso es muy ganador porque podemos revisar millones de registros en 20 minutos. Igual acá algo importante, las tareas que se ejecutan por los robots son simultáneas. Es decir, yo puedo tener, no sé, un robot que se conecte a SAP, otro a Salesforce, SuccessFactors, etcétera. Se conectan al mismo tiempo y descargan información al mismo tiempo. Digamos, esa es como una de las capacidades que tiene como este ambiente de cliente-servidor, ya que no tenemos como limitantes en ejecuciones. Entiendo que en algunos esquemas sí solamente podemos acceder a 5 sistemas o solamente se puede web o bueno, temas relacionados a eso. Excelente, Erwin, gracias. Sí, me dan aquí, si me dan el permiso también de hacer ese comercial. Los clientes que están en la versión Enterprise podrían estar aprovechando todo esto, o sea, se pueden hacer muchas cosas en programaciones, en automatizaciones, en extracciones, todo lo que está diciendo Erwin. Cuando ya hablamos de la versión Professional, nos presenta como ciertos límites definidos para que lo tengamos en consideración y para todos aquellos clientes que todavía están en su versión profesional, cada vez tratamos de que sean menos, visualicen esa migración, visualicen ese cambio, porque realmente todo lo que estamos haciendo, lo que hace hoy en día Terpel, lo hacen con esa versión que indica Erwin, que se llama la versión Enterprise, que está en un ambiente cliente-servidor y que nos va a permitir hacer todo lo de robots y demás. Ya ese era el comercial, voy a seguir con las preguntas. Esta es para Erwin. Hola Erwin, excelente presentación. Consulta. ¿Han explorado implementar o integrar otras tecnologías con ACL, por ejemplo, inteligencia artificial, RPAs, etcétera? De ser así, ¿cuál ha sido su experiencia, desafíos
retos para hacer esas integraciones exitosamente en auditoría interna. Bien, entonces de pronto para que conozcan un poco, adicional a lo que nos ofrece Asset Analytics en la versión de Robotics Enterprise, nosotros contamos con una sección que trabaja directamente con Python. O sea, es como un notebook en el cual pues ya está todo el tema de Python incorporado, entonces allí nosotros podemos, a partir de pronto de los resultados que obtuvimos con Asset Analytics, realizar análisis predictivo, prescriptivo, utilizando estas herramientas, puede ser Python, puede ser R. En el momento nosotros tenemos o estamos, digamos, iniciando como el proceso de montar algunos modelos, obviamente porque no solamente se requieren de los datos, sino que estos datos deben estar dispuestos para la construcción de los modelos. Entonces hemos venido trabajando como en consolidar la información que necesitamos y que sea apta para el desarrollo de los modelos, para poder incorporarlos puede ser en este año o el próximo año. Por otro lado, también utilizamos RPA, lo estamos aplicando directamente desde ACL. Obviamente esto es como un híbrido, entra a jugar ACL con unos comandos específicos y lo estamos integrando a nivel de SAP. O sea, de cierta manera nosotros hemos logrado aplicar RPA en el cual se realiza una tarea, es como si el usuario estuviera haciéndola, en el cual accede. Nosotros tenemos acá algunos reportes Z que todos conocemos y tenemos SAP, en los cuales pues a veces es muy complicado llegar a ese resultado y por lo tanto nosotros lo que hicimos fue aplicar RPA, accedemos a SAP, generamos el reporte que necesitamos y a partir de ese reporte realizamos todo el tema de procesamiento de datos y obtener un resultado. Entonces hemos visto pues que eso también nos agiliza mucho el tema porque antes era complicado, necesitábamos que la persona ingresara a SAP, descargara el reporte se demoraba 3 horas, esto suponiendo. Y a partir de ese reporte, da la tarea. Entonces vimos que con esta integración que hicimos, hemos podido mejorar el rendimiento y la ejecución de esas pruebas. Por otro lado, también hacemos web scraping utilizando Python, accedemos a ciertos sitios que contienen información relevante para nosotros y esa información se actualiza de manera periódica en los repositorios que nosotros tenemos en Python. Esperamos, como les decía, el próximo año o a finales de este año empezar a aplicar modelos predictivos. Estamos haciendo ciertas pruebas también para que esto pues beneficie al área y al negocio. Excelente, muchas gracias, Erwin. Muy completa la respuesta y muchas gracias a Cristian, porque no lo mencioné, a Cristian Fernando por la pregunta que también estuvo súper interesante. Nos siguen preguntando por la publicación, por supuesto que lo vamos a publicar. Ana Victoria les manda un saludo a los dos desde Telefónica y les agradece por compartir la experiencia. Felicitaciones, muy buen trabajo. Estoy buscando más preguntas. Aquí te están diciendo que dónde envían la hoja de vida. Ahí da. El desarrollador, ahorita le mando el dato. Excelente aprendizaje. La gente está muy agradecida. Muchos mensajes de felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí encuentro otra pregunta. ¿Cómo integran? No, estos son agradecimientos. Mil gracias. Catalina y Erwin, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de José Luis. ¿Cómo está conformada la estructura organizacional de la auditoría, incluyendo los especialistas? Bueno, el equipo de analítica de datos depende directamente de mí. Yo soy la gerencia, pues soy acá la gerencia y tengo 2 direcciones, la dirección de riesgos, que es un equipo completamente independiente, y tengo la dirección de auditoría interna, ¿sí? Y me reportan también directamente el equipo de auditoría continua, ¿listo? Y los auditores de tecnología me reportan a mí directamente. El equipo de auditoría interna y pues los jefes de auditoría de cada una de las filiales están, digamos, ahí trabajando de la mano y tenemos pues todo nuestro equipo de auditores junior, auditores y auditores senior, jefes de auditoría, están ahí dentro de la estructura de la dirección de auditoría, ¿listo? Pero en analítica en este momento tenemos solamente a Erwin. Lo que les digo, los 2 auditores de sistemas aprendieron también a desarrollar ya CAT y estamos vinculando un nuevo auditor desarrollador.
Excelente, Catalina, muchas gracias. Siguen los mensajes de felicitación. Sergio Hernández, que de pronto lo conocen, felicitaciones. Catalina y Erwin, un trabajo notable, muchas cosas que rescatar, capacidad interna, El que compromiso, inició todo recorrer el esto. camino. Sí, sin saltar etapas. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos, por estar conectado. Dice acá, hay unas preguntas que nos formula Julio. Juan Manzanera dice, muy interesante el trabajo, un par de preguntas. Respecto al reporte de excepciones, ¿cómo reportan las excepciones o anomalías a los auditados, a la gerencia? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué formato utilizan? Eran muchas preguntas. ¿Generan algún reporte de auditoría como resultado del monitoreo continuo a los diferentes procesos? ¿Se generan o requieren planes de acción para las excepciones identificadas? En caso tal, ¿cómo realizan el seguimiento de estas acciones? Muchas preguntas en una sola. Bueno, ahí, sí, dale, paso 1. Entonces, nosotros les contábamos que teníamos un panel principal, entonces, de cierta manera, todas las excepciones que van a quedar allí, ya todos los responsables van a tener acceso a sus excepciones. Eso es como un punto 1, en donde está consolidado, o sea, todos los CAT que pueda tener una persona asociados, van a tenerlos allí directamente. Por otro lado, hay una sección o un módulo en Hibon, que es el módulo de resultados, en el que nosotros disponibilizamos allí todas las excepciones. Entonces, al dejarlas allí disponibles, nosotros podemos generar alertas con ciertas condiciones para que se ejecuten, o sea, nosotros tenemos tareas que se ejecutan, como lo decía Catalina, cada 2 horas. Entonces, dependiendo si él identificó en el sistema excepciones, si esas excepciones cumplen ciertas características, automáticamente le va a enviar un correo a la persona o a las personas que necesiten realizar alguna acción. Cuando estas personas reciben el correo, dentro del correo va a haber un cuestionario en el cual nosotros les estamos solicitando información. Esto como un soporte y trazabilidad de lo que estamos haciendo. Esa persona brinda la justificación, en dado caso de pronto si ellos no respondieron en unos tiempos que tenemos definidos, automáticamente esto se le escala al jefe de la persona para que esa persona tome acciones necesarias. Cuando estos datos de justificación ya se han brindado, esa justificación nos llega a nosotros nuevamente y dispara de cierta manera también una especie de alerta que le llega directamente al auditor, o el auditor también de manera periódica o ingresando también en un tablero va a poder ver las justificaciones, y a partir de esas justificaciones lo que puede hacer es tomar una muestra de los datos, ir a corroborar si realmente la justificación tiene un soporte, y a partir de eso puede seguir una interacción con el auditado. En este caso, pues si ya se completó el ciclo en ese punto, pues esa excepción, digamos, se le determina una categoría y entra como en una especie de indicadores que nosotros tenemos de secciones reales que estamos reportando. Entonces, ese es como todo el flujo así explicado como de manera general, porque técnicamente, pues por detrás tiene una serie de cosas que hay que configurar para llegar a ese punto. Pero adicionalmente, digamos, en nuestra primera emisión, cuando corremos por primera vez un CAT, generamos un memo resumen explicando las pruebas que entregamos, resultado 1 a 1, para que pues lo conoce del presidente hacia abajo. Eso lo recibe, digamos que el presidente y todos los que estén involucrados con ese proceso, el vicepresidente, gerentes y los demás que deben gestionar y conocer estos resultados, porque ahí hay algo muy importante. La excepción no se puede quedar solamente en la persona que cometió el error. Esto es importante, a veces pueden ser por omisión, pero a veces puede ser por dolo. Entonces es importante que esto no se quede ahí, sino que lo escalen, que se dé siempre visibilidad a la alta gerencia para que ellos puedan identificar y conocer y entender ahí sí muy bien la razón de eso y cuestionar incluso las justificaciones. Entonces emitimos un memo, resumen, en un PDF que se los mandamos, les explicamos las pruebas con todos los resultados tabla por tabla o como lo tengamos o acceso directo al tablero de Power BI, donde ya pueden ver eso. ¿Listo? Y auditoría, como les decía, pues también, cuando emitimos este memo, sí les decimos recomendaciones, y para eso ellos deben definir unos planes de acción que se van por nuestro flujo de Hibon, donde les mostraba de hallazgos y planes de acción, y les hacemos seguimiento a la implementación. Que eso yo creo que en parte son mejoras en los procesos que solucionan de causa raíz para evitar que estas excepciones vuelvan a aparecer. Excelente, Catalina, Erwin, mil gracias. Evelyn nos pregunta, teniendo en cuenta que estas implementaciones terminan
teniendo afectación directa sobre los procesos, eficiencias y la auditoría, ¿cómo es el gobierno alrededor de la implementación y mantenimiento? Bien, acá entonces nosotros desde el principio estamos garantizando que, digamos, en mejores prácticas, temas relacionados con analítica, que estamos documentando todo, que tenemos control de versiones, todos los cambios que se lleguen a presentar dentro de la ejecución de estos CAD. Estamos manteniendo pues unos responsables. Estos documentos, digamos, tienen que ser actualizados periódicamente. Igual pasa lo mismo que con los robots. No es lo construyo una vez y queda ahí, sino que esto va teniendo cambios en el futuro. Entonces es necesario que dentro de la metodología que se definió se contemple todo esto. Ya que si en algún momento de pronto nos piden soportes de cómo ustedes están llevando el proceso, pues nosotros contemos con toda la información necesaria. Pero sí, a la final la respuesta sí, tenemos todo documentado, responsables, tenemos flujos de aprobación, tenemos también el control de versiones de todo lo que estamos generando, por si en algún caso de pronto hay que revisarlo a mayor profundidad, etc. Excelente, Erwin. También Evelyn hace una pregunta adicional. ¿En los ejercicios se consideran los límites de pérdidas o fallas aceptados en el proceso? Por ejemplo, en inventarios. Por la naturaleza se sabe que pueden presentarse pérdidas, pero a partir de cierto porcentaje o límite sí debería ser una alerta real para no generar falsos positivos. Esto ya depende como del caso específico de cada proyecto. Eso se entra pues a analizar. Obviamente pues acá hay varias personas que están involucradas dependiendo de lo que se determine dentro de esas reuniones de entendimiento, nosotros podemos contemplar ese tipo de cosas. O sea, la idea es que dentro de lo que acabas de explicar siempre hay como un umbral que es tolerable, que en el futuro nosotros como modelos predictivos podamos pues realmente garantizar que se estén aplicando bien y de pronto que no se esté ocultando algún tipo de tema relacionado con de pronto robos o pérdida, fraude detrás de ese porcentaje que se puede estar cubriendo. Excelente, Erwin, gracias. Carlos Andrés pregunta, cuando hablan de robots, ¿se refieren a tecnologías RPA? ¿En qué herramientas las montan? WIPAD, Automation Anywhere, Blueprints. Yo voy a responder rápido antes de que tú contestes. Con ACL. Adelante, Erwin, Así es. responde. O sea, el robot es ACL, o sea, la capacidad de un robot, ¿cuál es? Pues que se ejecute de manera autónoma. En este caso, nosotros lo que hacemos es programar la frecuencia de ejecución y él se encarga de hacer todo procesamiento de datos, cruce de información y generación de resultados. Entonces, digamos, esto dentro de ACL Analytics se conoce como robots. Nosotros podemos, con la capacidad que tenemos ahorita de servidor, podemos montar N cantidad de robots que ejecutan diferentes tareas. Adicional a eso, pues ya les había comentado que nosotros también tenemos temas de RPA directamente con ACL también. Obviamente acá hay que tener un aspecto técnico dependiendo de la aplicación con la cual se desee cómo realizar esa integración. Y por otro lado, pues el tema también de web scraping, que ya es como lo que utilizamos de Python, que también apoya mucho, ya que Python también tiene cierta versatilidad para ese tipo de acciones. Entonces, si se dan cuenta, es un mix de soluciones que nosotros estamos incorporando. O sea, no solamente ACL, tenemos Power BI, Python, tenemos R, tenemos también el tema de web scraping. O sea, es ahí como un mix de cosas para obtener lo que necesitamos. Excelente, Erwin, muchas gracias. Importante, todo lo que estamos hablando de versión Enterprise, ACL Enterprise. Queremos reforzar esa parte y reiterarlo porque es importante que todo tengamos claro. José Luis pregunta, José Luis Serrano, ¿cómo miden su gestión de identificación de hallazgos e impactos? Siendo que el robot entrega las excepciones al dueño del proceso. El dueño del proceso valida y corrige, pero la gestión de ustedes desde el punto de vista de evaluador y mejoramiento del control, ¿cómo se mide y cómo le hacen ese seguimiento? Y era también algo de lo que les comentaba, cuando ellos nos dan una justificación, nosotros no nos quedamos ahí. Hay un auditor que entra a verificar esa información. Cuando la verifica, hay algunas excepciones que de manera directa ellos nos dicen, esta excepción realmente sí fue una debilidad de control. Nosotros hicimos una corrección y ellos mismos se encargan de indicarnos eso. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos como un ítem en el cual ya nos confirmaron que la información o la excepción que reportamos está bien.
Por otro lado, si al verificar, ellos realizan la verificación, notan que es un falso positivo, entonces lo que nosotros hacemos es quitarlo de nuestra lista. A partir de esto tenemos un indicador que lo que hace es mostrar cuántos, digamos, elementos reportamos bien y cuántos fueron falsos positivos. Pues dentro de todo lo que hemos reportado, pues la mayoría siempre cae en que pueda ser alguna debilidad de control, son excepciones reales y una de las gráficas que mostraba eso, como que en rojito aparecía cuáles son las excepciones reales y en otro color cuáles son los falsos positivos o que determinan si es necesario mejorar algo en el robot para ajustar mucho mejor esos resultados. Gracias. Gracias, Erwin. Siguen muchas preguntas, felicitaciones, mensajes, que hojas de vida, muchas. Sin embargo, queremos ser también muy respetuosos con el tiempo de ustedes, acordado con el tiempo del auditorio. Ya se nos cumple, entonces de verdad, muchas gracias, Catalina, Erwin, espectacular, realmente muy agradecidos y creo que la gente también lo ha dicho, muy complacidos con la información que nos compartieron, realmente sé que está siendo de alto impacto y va a ser de mucho aprovechamiento para los que nos acompañaron hoy, para los que tengan la oportunidad después de ver el webinar, de acceder también a las memorias y demás. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Los invitamos a todos los que están aquí conectados, que sigan participando en nuestras sesiones. Ya les enviaremos la programación de nuestros siguientes webinars. Estamos haciendo también toda la programación o la publicación de formaciones, que también es importante tener todo este proceso de formaciones para que realmente todo esto que estamos mostrando pues se llegue a materializar y se pueda optimizar el uso. Entonces, de nuevo, Catalina, no sé si quieras decir algo pues para el cierre. Erwin, gracias a los dos, gracias a Tere que nos acompañó al inicio. Vamos a seguir compartiendo información de nuestros eventos, de nuestras actividades. Entonces, pues adelante si ya quieren hacer como un comentario para el cierre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Rocío, en serio, por darnos este espacio. Esperamos que la información que les compartimos les haya servido, que alguna cosita les sirva y pues estaremos ahí pendientes también para que otros también compartan su experiencia y podamos aprender y seguir acelerando esta curva de madurez. Excelente. Ahí en el chat, Catalina, vas a tener acceso a todos los mensajes de felicitaciones, de agradecimiento, para que lo puedan también ustedes revisar. Nos comprometemos con las personas que están acá que vamos a compartir la información, que vamos a compartir la presentación que el equipo de Terpel amablemente nos va a compartir para nosotros pues poderla compartir con las personas. Y nada, de nuevo, muchas gracias por la participación, por el tiempo y seguiremos pues ya programando o comentándoles las nuevas programaciones. Los invitamos también a que se vinculen a nuestro canal de YouTube. Aquí va a estar ya publicado en la siguiente semana este webinar y los demás que hemos venido haciendo a la fecha, que también son casos muy interesantes para compartir y que, como ustedes dicen, nutren el ejercicio de los equipos de auditoría, de los equipos de riesgos y todo eso pues con un enfoque también de analítica. Muchas gracias. Buen día para todos. Feliz tarde. También. Chao a todos. Muchas gracias.